Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos para un nuevo video del canal Kraken32. Parceros, parceritas, hoy les tengo noticias sobre el tema del error de la GPU. Pero para los nuevos que apenas acaban de llegar y no saben de qué estoy hablando, pues los voy a poner en contexto. Warzone Mobile en la temporada 5 sacó a varios dispositivos, a muchos dispositivos, que en la temporada 4, temporada 3 y en temporada 2 podían jugar normalmente. Pero lastimosamente después de la temporada 5 a muchos les apareció un nuevo error. El error de la GPU. Este error es muy conocido como por el nombre de la GPU, ya que nos aparece este mensaje cuando intentamos entrar al Warzone Mobile. Y gracias a este mensaje muchas personas no pueden jugar Warzone Mobile. Ahora, para poder jugar Warzone Mobile debes cumplir una serie de requisitos, las cuales están en la Play Store. Y estos requisitos son un Android que tenga Adreno 618 o un My G76. Dice que también 6 de RAM, pero hay teléfonos que no es necesario tener la 6 de RAM para poder jugar Warzone Mobile. Con 4 es suficiente hasta ahora, el mínimo no ha cambiado en el tema de la RAM. Es decir, si tienes un celular que tiene 4 de RAM, pero tiene un Adreno 618, pues puedes jugar. El Adreno debe ser de 618 en adelante. Puede ser un 619, un 620, etcétera. Cualquier Adreno mayor a 618, pero hay algunos dispositivos que pueden jugar con un Adreno menor a 618. Esos son muy pocos, pero pueden hacerlo. Y en este caso creo que están haciendo este truco que les voy a enseñar a continuación. Pero antes quiero decirles que este truco tiene su pro y su contra, y es algo que yo no recomiendo. Por eso no he sacado nunca el video anteriormente. Por eso hasta ahora lo voy a sacar simplemente porque ya es inevitable. Muchas personas lo están haciendo y bueno, voy a tener que comentarlo. Pero si tú no te quieres arriesgar y dices, no, tranquilo Kraken, yo mejor espero la temporada 6, a lo mejor la arreglan. Recuerden que posiblemente en las próximas actualizaciones van a arreglar ese error. Pero ya saben cómo somos de desesperado y muchas personas comienzan a utilizar estos trucos para poder correr el juego. Ya que no tienen paciencia, así comienzan a utilizar o forzar su teléfono para poder jugar Warzone Mobile. Bueno, yo creo que ya los puse en contexto, así que vamos con el video. Pero antes de comenzar con el video, obviamente tengo que mandarle un súper saludo a toda la fanaticada bella del Kraken. Y también decirles, chicos, que tengo un grupo de WhatsApp. Y ojo con esta información con el tema de WhatsApp. Muchas personas me están preguntando, Kraken, ¿qué pasó con el grupo de WhatsApp? ¿Por qué lo cerraste? Me voy a ausentar un tiempo. Ya saben que en los grupos de WhatsApp por lo general siempre incumplen las reglas y no hay persona que tenga el tiempo suficiente para administrar estos grupos. Solamente los administradores que tengo, pero están solamente en la tarde activos, ya que ellos tienen que trabajar, obviamente tienen que darle de comer a sus hijos y obviamente yo no puedo poner en discusión ese tema. Pero obviamente quiero decirles que por esa razón voy a cerrarlo, porque es mejor cerrarlo a que estén mandando o incumpliendo las normas. Pero no se preocupen, tranquilos, ahí les estaré pasando yo aplicaciones, truquito, información, todo, etcétera, todo lo necesario. Si no saben cómo descargar el juego, también se los enseño por ahí. Cualquier cosa que necesiten, cualquier pregunta, ahí se los daré. También pueden seguirme en Instagram, que también estaré ayudándolos. Cada vez que tenga mi tiempo, los ayudaré. El saludito especial es para el señor A, que solamente tiene una A como nombre. Saluditos para mi bro. Qué gusto que estés por acá y qué bueno que te hayas vuelto un miembro de nuestro canal Kraken32. Muchas personas están saliendo del tema del error de la GPU. Están solucionando este error de la GPU ruteando su dispositivo, así como lo oyen, chicos. Por eso les dije que era un poco delicado el tema, porque hay que rutear nuestro dispositivo. Recuerden que rutear su dispositivo es como aprovechar todo lo que trae el dispositivo Android. Es una práctica que yo no recomiendo, porque si no sabes rutear tu dispositivo puedes terminar dañándolo. No me haga eso, hijo de puta. Usted no se manda, pedazo de hijo de puta. Sí, así como lo oyen, pinche video. Ese río sí me da risa. Parceros, les comento. Simplemente hay que saber hacerlo. Por eso, si ustedes quieren que yo les haga un tutorial cómo se hace, pues pueden dejarme en los comentarios. Hey, Kraken, quiero que nos enseñes cómo se hace un root. O Kraken,
o como una palabra mágica. Vamos a ponerle una palabra mágica. La palabra mágica, solución al error del GPU. O sea, si veo muchos comentarios con esa palabra, solución al error del GPU, pues le hacemos el tutorial de cómo se va a hacer, o sea, el paso a paso, porque no tengan problema. De todas maneras, les voy a mostrar algo que sí me pasó un parcerito, para que vean que no estoy hablando nada inventado. Les voy a pasar este audio. Por ejemplo, esto en los Redmi que vayan a 20 fps, 10 fps ya lo subo a 30, 40, o sea, pero estables, ¿me entiendes? No va a ser... Para poder hacer eso tienes que tener primero una PC. Tienes que descargarte, o sea, si vas a hacerlo al teléfono, tienes que descargarte... Bueno, el audio es un poco larguito, por eso no lo dejé continuar, porque es un poco larguito. Mejor se lo hago para cuando vayamos a hacer un video, se los muestro. O sea, si este video tiene mucho apoyo, pues les traigo ese tutorial para que ustedes lo ruteen. Recuerden que también se puede desrutear. Además, hay que contar con una lista de los dispositivos que están autorizados para rutear o que se pueden rutear, ¿sí me entienden? Entonces, una vez que se rutee el dispositivo, o si ya lo tienes ruteado, pues simplemente hay que agregarle otras cositas o otros programitas para que puedan jugar el Warzone y no les aparezca el error de la GPU. Recuerden que la idea es que no aparezca este error, ya que eso afecta a muchas personas que antes podían jugarlo, pero ahorita no lo pueden jugar. Y al hacer esto, pues pueden jugar tranquilamente, pero ojo, es algo que no recomiendo hacerlos solo. Tienen que hacerlo con personas profesionales o personas que sepan. En este caso, yo les puedo hacer un tutorial haciéndolo porque tengo las instrucciones de los parceros y además yo los pongo a prueba, hago exámenes, si sale bien, si a los chicos les pasó bien, si no les pasó bien. Todo eso conlleva tiempo, pero es una cosa segura, lo cual vamos a darles un tutorial seguro. Y además, cuando las personas digan, no, Kraken, es que voy a vender mi teléfono, voy a vendérselo a un chico, ya me aburrí el teléfono. Entonces la persona lo quiere, pero sin estar root, o sea, que no esté ruteado. Entonces, pues también podemos hacer un video desruteando el teléfono, que también es algo sencillo y fácil de hacer, solamente que muchas personas no tienen el conocimiento y el que no sabe es como el que no ve, papi. Pero una vez abra los ojos, pues lo verás que es muy sencillo. Bueno, resumiendo el tema, para jugar Warzone Mobile o solucionar el tema del error de la GPU es muy fácil, simplemente hay que rutearlo. Si sabes hacerlo, puedes hacerlo. Si tienes el celular ruteado, pues hágalo. Pero será bajo su responsabilidad para las personas que quieran hacerlo por primera vez. Es algo que no es recomendado por el Kraken, pero ustedes verán. Lo cierto es que muchas personas ya lo están haciendo y varias personas están jugando Warzone Mobile gracias a que tienen su dispositivo ruteado. A lo que no sé si estas personas que pueden jugar actualmente, que no cumplen con el Adreno 618 y pueden jugar, son las personas que tienen el dispositivo ruteado. No es algo confirmado, pero si tú de casualidad tienes un dispositivo que tiene un Adreno menos de 618 y puedes jugar Warzone Mobile, pues me encantaría que me lo dejaran en los comentarios para hacer un video luego hablando de estos dispositivos, porque les voy a mostrar más dispositivos que pueden jugar y que no cumplen los requisitos mínimos. No siendo más, me despido. Chao, chao. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream.